Una tarde gris, bajo la lluvia persistente, un millonario lloraba arrodillado ante el ataúd de su esposa. El silencio del cementerio fue roto por una mendiga encorvada que apareció entre las lápidas, temblando y con los ojos desorbitados. Se acercó con voz rasposa y gritó: «Señor, su esposa está viva». Él la miró, incrédulo. Pero en su rostro no había locura, sino una verdad que lo estremeció. Aquella frase lo cambiaría todo. Lo arrastraría a un laberinto de secretos, mentiras enterradas y una verdad tan oscura como impensable. ¿Dónde está su esposa realmente? ¿Y por qué alguien querría hacerlo creer que estaba muerta? Pero antes de seguir con esta conmovedora historia que te dejará sin respirar, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. La mañana era gris, de esas que parecían arrastrar el peso del mundo sobre los hombros. Una llovizna ligera caía sobre los adoquines viejos del cementerio de San Elías, mientras una bruma densa se arrastraba entre las tumbas como un susurro de tiempos pasados. Bajo el pesado cielo, un grupo reducido de personas, vestidas de negro riguroso, se apiñaban alrededor de una tumba abierta, sus rostros ocultos tras paraguas y sombreros. El silencio era profundo, roto solo por el sonido monótono de la tierra húmeda que golpeaba el ataúd. Entre todos ellos, un hombre destacaba, aunque no por su estatura ni su ropa, sino por la intensidad de su dolor. Alejandro del Valle, de 43 años, millonario respetado y temido en los círculos de poder, estaba de pie junto a la tumba, inmóvil, como una estatua de mármol quebrada. Sus ojos, enrojecidos, parecían 2 pozos vacíos. Sus manos, normalmente firmes y decididas, temblaban ligeramente mientras sostenía un pañuelo empapado que se negaba a abandonar. Su traje hecho a medida estaba empapado por la lluvia, pero Alejandro no parecía notarlo. Todo su ser estaba enfocado en el ataúd de caoba brillante que descendía lentamente a la tierra. Dentro de aquel ataúd yacía su esposa, Camila. Su luz. Su fuerza. Su confidente y único refugio en un mundo donde todos parecían tener segundas intenciones. Camila había sido su equilibrio, su centro, la única capaz de arrancarle una sonrisa verdadera incluso en los días más oscuros. Ahora, ella se obligó a tragar la palabra antes de pensarla. No podía aceptarlo. No quería aceptarlo. Una ráfaga de viento frío recorrió el cementerio, haciendo crujir los árboles desnudos y provocando un estremecimiento colectivo entre los presentes. La madre de Camila, una mujer de cabello plateado y rostro severo, apretó los labios con fuerza mientras depositaba una rosa blanca en el borde de la tumba. A su lado, su esposo, un hombre encorvado por los años y la pena, le ofrecía un apoyo mudo. Los amigos más cercanos, los socios de negocios, todos estaban allí, pero cada uno mantenía una distancia respetuosa del dolor de Alejandro. Como si fuera una llama demasiado intensa que pudiera consumir a cualquiera que se acercara demasiado. El sacerdote, un hombre de voz apagada y modales mecánicos, recitaba las últimas plegarias, pero las palabras parecían rebotar contra la barrera invisible que rodeaba a Alejandro. No escuchaba. No podía escuchar. Solo veía, una y otra vez, la imagen de Camila en su último momento, tendida en aquella cama de hospital, pálida, frágil, sus ojos cerrándose lentamente mientras su mano se deslizaba fuera de la suya. La había perdido. La había dejado ir, y con ella, algo esencial dentro de él se había apagado. La ceremonia concluyó de forma casi inadvertida. Uno a uno, los asistentes comenzaron a alejarse, dejando tras de sí un rastro de murmullos tristes y pasos apagados. Alejandro se quedó donde estaba, ignorando las miradas de compasión y las palmaditas incómodas en su hombro. No podía moverse. Sentía que, si se alejaba de esa tumba, la última conexión con Camila desaparecería para siempre. Fue entonces, mientras se encontraba atrapado en su dolor, que una figura apareció en su periferia. Al principio pensó que era un producto de su mente desbordada por la pena, una ilusión más entre muchas. Pero cuando la figura se acercó, su presencia se hizo demasiado real para ser ignorada. Era una mujer, cubierta por harapos oscuros, sucia, encorvada, con un sombrero raído que apenas ocultaba su cabello enmarañado.
Su rostro estaba surcado de arrugas y mugre, pero sus ojos, dos pozos brillantes de desesperación y urgencia, se clavaron directamente en los suyos. Alejandro frunció el ceño, confuso, irritado por la interrupción en un momento tan sagrado. Ella se acercó aún más, temblando de frío o de miedo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el agrio aroma de la pobreza y la calle que la envolvía, habló. Su voz era apenas un susurro, rasgada como si hubiera gritado durante días y ahora apenas pudiera formar palabras. «Señor», dijo la mujer, sus manos huesudas temblando. «Señor, su esposa está viva». El mundo pareció detenerse. Alejandro parpadeó, sin comprender. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, absurdas, imposibles. Una ráfaga de viento helado le golpeó el rostro, arrancándole un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. ¿Qué ha dicho?», preguntó con voz ronca, apenas reconociéndose a sí mismo. La mujer se llevó una mano a los labios, como si temiera haber hablado de más, pero la urgencia en sus ojos creció. «Ella no está muerta», repitió con un hilo de voz. Durante un largo momento, Alejandro no pudo hacer más que mirarla, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Los sonidos del cementerio se desvanecieron. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Cómo podía ser? ¿Quién era esta mujer? ¿Qué demonios estaba diciendo? Y entonces, por primera vez en todo el día, sintió algo distinto al dolor, un destello de rabia, de incredulidad, de necesidad desesperada de respuestas. Pero la mujer ya comenzaba a retroceder, sus ojos desorbitados, su cuerpo temblando aún más fuerte bajo la lluvia incesante. Alejandro dio un paso hacia ella. «Espere», exclamó, su voz firme, cortante como un latigazo. La mendiga titubeó, como un animal acorralado, antes de girar sobre sus talones y correr torpemente entre las lápidas, perdiéndose en la niebla. Y así, Alejandro del Valle, el hombre que lo tenía todo, se quedó solo frente a la tumba de su esposa, preguntándose si había enterrado a la mujer equivocada. El frío de la tarde se enroscó alrededor de Alejandro como una serpiente silenciosa, clavando sus colmillos helados en su piel empapada. Permaneció inmóvil durante varios segundos más, con la mirada clavada en la neblina que había engullido a la mujer harapienta. Cada fibra de su ser estaba tensada, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado de su sitio. A su alrededor, el cementerio se iba vaciando. Los pocos asistentes que aún quedaban se dispersaban en silencio, sus pasos apagados y arrastrados sobre la grava húmeda. El enterrador, un hombre curtido de rostro endurecido, estaba al fondo, cubriendo la tumba con paladas lentas y ceremoniosas de tierra. Alejandro apenas era consciente de todo eso. Solo sentía esa frase, quemándole en la mente como un hierro al rojo vivo: «Su esposa está viva». El llanto que había contenido todo el funeral amenazaba con abrirse paso a gritos, pero él lo contuvo, cerrando los puños con tal fuerza que los nudillos le palidecieron. No podía permitirse romperse. No ahora. No después de lo que acababa de escuchar. Se volvió lentamente, cada movimiento pesado, arrastrado como si caminara bajo el agua. Caminó entre las tumbas, sus zapatos italianos chapoteando en el barro, buscando desesperadamente un rastro de la mujer que había irrumpido en su luto. Pero la neblina era espesa, casi sólida, y el cementerio se extendía en un laberinto de lápidas y árboles retorcidos. Se detuvo junto a un ángel de piedra ennegrecido por el tiempo, intentando recuperar el aliento que la ansiedad le robaba. Cerró los ojos por un instante, intentando pensar con claridad. ¿Quién era esa mujer? ¿Una loca? ¿Una estafadora? ¿O estaba diciendo la verdad? ***. La voz de su secretaria, Laura, rompió el silencio, llamándolo desde la distancia. «Señor del Valle», dijo, su tono cuidadosamente medido, respetuoso pero firme. «Deberíamos irnos. Va a enfermarse aquí afuera». Alejandro giró la cabeza lentamente, encontrándose con su rostro preocupado bajo el paraguas negro. Laura era una mujer eficiente, siempre pulcra, siempre correcta. Pero ahora, bajo la lluvia, había algo en su mirada, una compasión sincera, un miedo genuino de verlo así, desechó.
Él no respondió. Solo la miró durante un largo instante, debatiéndose internamente. ¿Debería contarle lo que acababa de suceder? ¿Confiar en ella? O, tal vez, debería guardárselo, al menos hasta saber más. Finalmente, tragó saliva y asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Vamos, murmuró. Laura se acercó para ofrecerle el paraguas, pero Alejandro lo rechazó con un gesto brusco. No sentía la lluvia. No sentía nada, excepto una inquietud creciente que se enroscaba en su pecho como una garra de acero. Caminaron hacia el auto negro que los esperaba, las ruedas hundidas en el barro. El chofer, un hombre mayor de rostro amable, abrió la puerta sin decir palabra, comprendiendo que cualquier comentario sería una intromisión. Alejandro se dejó caer en el asiento trasero, sintiendo como el calor del vehículo comenzaba a invadir sus huesos entumecidos, aunque no lograba alcanzar el gélido vacío de su interior. Durante el trayecto de regreso a la mansión, el silencio fue absoluto. Laura miraba disimuladamente hacia él a través del espejo retrovisor, su preocupación palpable, pero no se atrevía a romper la quietud. Alejandro, por su parte, mantenía la vista fija en la ventana, viendo cómo las calles empapadas pasaban como fantasmas a su lado. Su mente no dejaba de girar en torno a una única pregunta, ¿y si fuera cierto? Recordó detalles, pequeños fragmentos que en su momento no había cuestionado, el informe médico entregado con prisas, el rostro esquivo del médico jefe. El hecho de que no le permitieran ver el cuerpo de Camila más de unos pocos minutos, alegando protocolo sanitario. En ese momento, roto por la angustia, no había cuestionado nada. ¿Cómo podría haberlo hecho? Cuando finalmente llegaron a la mansión, Alejandro descendió del coche sin esperar a que el chofer le abriera la puerta. La casa, normalmente majestuosa y viva bajo las luces cálidas, parecía hoy un mausoleo oscuro y frío. Entró sin mirar atrás, sintiendo el eco de sus propios pasos resonar en los vastos pasillos. Subió directamente a su estudio, ese refugio de madera oscura y cuero donde solía pasar largas horas trabajando o pensando. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra ella, cerrando los ojos. Un suspiro largo, casi un gemido, escapó de su pecho. Luego caminó hasta el escritorio, se dejó caer pesadamente en el sillón y, tras unos segundos de duda, abrió el primer cajón. Allí, bajo una carpeta de documentos, estaba una pequeña caja de terciopelo azul. La sacó con manos temblorosas, la abrió, y allí estaba el anillo de bodas de Camila, brillando débilmente bajo la luz del escritorio. Lo sostuvo en la palma de su mano, como si fuera una reliquia sagrada. ¿Dónde estás, Camila?, susurró en voz baja, su garganta cerrándose en un nudo. Afuera, la tormenta arreciaba, como si el propio cielo llorara con él. La tormenta no cedía. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del estudio era constante, como un tambor funerario que marcaba el tiempo, lento, inexorable. Alejandro se quedó allí, sentado en el sillón de cuero envejecido, con el anillo de Camila en la palma de su mano, mirándolo como si pudiera, de alguna forma imposible, encontrar respuestas grabadas en su interior. Los minutos pasaron pesados, espesos. El fuego en la chimenea crepitaba, pero ni siquiera ese calor lograba alcanzarlo. La duda era un espectro que se había sentado frente a él, mirándolo a los ojos, alimentándose de su desconcierto. Finalmente, movido más por instinto que por un verdadero plan, Alejandro se inclinó hacia el teléfono antiguo que descansaba sobre el escritorio. Sus dedos, aún temblorosos, buscaron entre los contactos. El nombre apareció como un faro en medio de la oscuridad: Dr. Ramírez, el jefe de cirugía del hospital donde Camila había muerto. Tomó aire profundamente. Su mente luchaba contra sí misma, una parte de él deseaba con todo su ser creer en la mendiga, seguir la locura de una posibilidad imposible. Otra parte, la que había sobrevivido en el despiadado mundo de los negocios, le advertía que la esperanza era el veneno más dulce y peligroso. Marcó el número. El tono de llamada retumbó en su oído como el latido de un corazón desesperado. 1, 2, 3, clic. ¿Aló? La voz al otro lado de la línea era cansada, con un deje de irritación, como si el doctor hubiera sido arrancado de su descanso.
Alejandro se aclaró la garganta. Doctor Ramírez. Soy Alejandro del Valle. Un silencio pesado cayó del otro lado. Se podía casi oír cómo el médico se incorporaba, poniéndose alerta. Señor del Valle, mis condolencias nuevamente. ¿En qué puedo ayudarlo? Alejandro cerró los ojos por un momento. Sus palabras debían ser cuidadosas. No podía sonar como un loco, no todavía. Necesito hablar con usted. En persona. Es urgente. Otro silencio. Más breve, esta vez. Claro. Claro. Estoy en casa, pero, ¿le parece si nos reunimos mañana en mi consultorio? A primera hora. Mañana. La palabra resonó en su cabeza como un golpe. ¿Cómo podía esperar tanto? Esta noche, dijo, su tono implacable, una orden, no una sugerencia. El doctor vaciló. De acuerdo, en mi casa entonces. Le enviaré la dirección. Alejandro colgó antes de escuchar cualquier otra palabra. No podía permitirse dudas, ni preguntas. Se puso en pie de golpe, sintiendo la rigidez de sus músculos. Se dirigió hacia su habitación para cambiarse de ropa. El traje empapado aún pegado a su cuerpo era un recordatorio del día interminable que acababa de vivir. Se despojó de la ropa con movimientos torpes, como si cada prenda pesara una tonelada, y se enfundó en un conjunto más discreto, pantalón oscuro, jersey de cuello alto, abrigo largo. Nada que llamara demasiado la atención. Algo propio de un hombre que no quería ser reconocido esa noche. Antes de salir, su mirada se cruzó en el espejo. Por un instante, no se reconoció. El reflejo mostraba a un hombre desgastado, con sombras profundas bajo los ojos y una expresión marcada por el dolor, pero también, por una chispa nueva. Una chispa de algo parecido a la ira. A la determinación. El viaje hacia la casa del doctor fue breve, pero cada semáforo, cada curva del camino, se sintió como una eternidad. Afuera, la tormenta azotaba la ciudad con furia, los limpiaparabrisas luchaban por despejar el torrente incesante de agua. Las calles brillaban como espejos rotos bajo las farolas parpadeantes. Finalmente, llegó a un barrio residencial alejado, de casas amplias y jardines descuidados por el mal tiempo. La dirección lo llevó hasta una casa antigua, de 2 plantas, con la pintura desconchada y un jardín frontal donde las ramas de los árboles azotaban los ventanales con dedos espectrales. Aparcó en la acera, apagó el motor y se quedó un momento en el coche, observando la casa. Algo en su interior le decía que al cruzar esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Salió del coche, encogiéndose bajo el aguacero, y subió las escaleras del porche de madera en 3 zancadas. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió con un chirrido, revelando al doctor Ramírez en persona, vestido con una bata vieja de casa. Su rostro cansado iluminado por una luz amarillenta proveniente del interior. «Entre, señor del Valle», dijo con un gesto de la mano. «No es noche para estar afuera». Alejandro entró, dejando atrás el viento cortante. El interior olía a café recalentado y a humedad. El doctor lo condujo hasta una pequeña sala de estar donde una lámpara de pie derramaba una luz mortecina sobre 2 sillones gastados y una mesa de centro llena de papeles. Tomaron asiento uno frente al otro. El doctor se acomodó, entrelazando los dedos sobre sus rodillas. «¿Qué es lo que no puede esperar hasta mañana, señor del Valle?», preguntó, en tono mesurado. Alejandro lo miró fijamente, midiendo cada palabra antes de lanzarla como un dardo certero. «Quiero saber todo lo que ocurrió la noche en que mi esposa murió». «Todo», dijo, su voz baja pero afilada. El doctor parpadeó, sorprendido, pero luego suspiró, como un hombre que lleva demasiado peso sobre sus hombros. «¿Por qué esa urgencia, después de todo este tiempo?», preguntó, aunque su tono no era de reproche, sino de sincera curiosidad. Alejandro apretó los dientes. «Digamos que, he recibido información que me hace dudar de lo que me contaron». Un silencio denso llenó la habitación. El doctor bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con sus manos. Finalmente, se puso de pie, caminó hacia una vieja vitrina de cristal y extrajo de ella una botella de whisky barato.
Se sirvió un vaso, las manos temblando apenas, y le ofreció otro a Alejandro, quien lo rechazó con un leve movimiento de cabeza. Ramírez bebió un sorbo, cerró los ojos como si necesitara valor y entonces, en voz baja, dijo: «No todo fue como se lo dijeron, señor del Valle». La habitación pareció encogerse alrededor de Alejandro. Su corazón latía con fuerza, atronador en sus oídos. El primer hilo de verdad comenzaba a salir a la superficie. Y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que lo que descubriría esa noche cambiaría su vida para siempre. El sonido del whisky rozando los bordes del vaso en la mano del doctor era el único ruido en la habitación. Un goteo de la lluvia golpeaba rítmicamente una ventana mal cerrada, acompañando el ambiente cargado que se había instalado entre ellos. Alejandro se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas con fuerza. Sus ojos oscuros perforaban al doctor, exigiendo respuestas, silenciosamente pero con una presión tan intensa que parecía llenar el cuarto entero. El doctor Ramírez suspiró largo, como si al hacerlo pudiera expulsar años de peso que cargaba sobre los hombros. La noche que su esposa fue internada, comenzó, su voz apenas más alta que un susurro, hubo irregularidades. Alejandro no parpadeó. Solo asintió una vez, alentándolo a seguir. Ella llegó en estado crítico, pero consciente. Sufría de un cuadro de septicemia severa. Hicimos todo lo posible. El doctor hizo una pausa, mirando fijamente su vaso antes de añadir, con un matiz de culpa. Pero hubo órdenes, de niveles muy altos. Órdenes de no reanimarla si entraba en paro. Alejandro sintió como algo frío y letal trepaba por su columna vertebral. Sus dedos se cerraron aún más, hasta que sus nudillos quedaron blancos. ¿Órdenes?, repitió con voz ronca. El doctor asintió, sin mirarlo. Me dijeron que respetara los protocolos de dignidad terminal, que no prolongáramos su sufrimiento. Firmaron los papeles, alguien en su nombre. Levantó la vista, encontrándose ahora con los ojos de Alejandro, como midiendo su reacción. Yo no. No quise preguntar. No debía preguntar. Alejandro sintió náusea subirle por la garganta. ¿Quién firmó esos documentos? Su voz era tan baja y contenida que parecía un gruñido. El doctor se removió incómodo, tragando saliva. Una mujer. Morena, joven. Dijo ser de su familia. Mostró documentos. Todo parecía en regla. Después de eso, nos dijeron que la paciente había fallecido a las pocas horas. Alejandro apoyó los codos en la mesa, su rostro escondido entre las manos por un momento. Una mujer. Una desconocida. Firmando por la vida de Camila. La furia rugía en su pecho, pero se obligó a calmarse. No era el momento de perder la cabeza. ¿Puedo ver esos documentos? ¿Las cámaras de seguridad del hospital?, preguntó, su voz ya más controlada, pero afilada. El doctor negó lentamente. Fue todo muy discreto. Las cámaras estaban en mantenimiento ese día. Y los documentos, no los tengo. Fueron archivados por la administración y luego, al parecer, extraviados. Alejandro apretó los ojos con fuerza. El dolor de cabeza comenzaba a latirle detrás de las sienes como un tambor salvaje. Todo estaba demasiado bien orquestado. Se recostó en el sillón, respirando hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que en su mundo, el de los negocios, el poder, el dinero, la corrupción y las maniobras sucias eran moneda corriente. Pero que se atrevieran a tocar a Camila, a ella, era un nivel que jamás pensó que alguien se atrevería a cruzar. El doctor, quizás sintiendo que había dicho demasiado, volvió a beber de su vaso, evitando su mirada. ¿Sabe algo más?, preguntó Alejandro después de un largo silencio, su voz más baja que nunca. Ramírez dudó. Algo en su expresión cambió, como si luchara internamente. Finalmente, murmuró. Hubo un enfermero. Un chico joven. Él dijo que vio algo. Algo raro. Que la paciente fue trasladada, viva, esa misma noche. El corazón de Alejandro dio un vuelco violento. ¿Quién?
Preguntó, casi sin aliento. ¿Dónde puedo encontrarlo? El doctor negó con la cabeza. Se fue. Renunció poco después. No dejó dirección. Era un chico de pocos recursos, lo último que supe es que se fue de la ciudad. Alejandro se incorporó lentamente, sintiendo que cada músculo de su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. ¿Recuerda su nombre?, exigió. Ramírez asintió con un susurro apenas audible. Mateo García. Alejandro grabó ese nombre en su mente como si fuera fuego. Se volvió hacia la puerta, sin molestarse en despedirse. El doctor se quedó sentado en el sillón, más pequeño, más envejecido bajo la débil luz de la lámpara. Cuando Alejandro salió a la noche, la lluvia le azotó la cara como una bofetada helada. Pero esta vez, la tormenta exterior era nada comparada con la tormenta que rugía en su interior. Camila. Camila podría estar viva. Y si era así, había alguien que había querido borrarla de su vida. Mientras corría hacia su coche, mojándose hasta los huesos, una idea oscura se anidó en su mente: esto no había sido un error. Esto había sido un plan. Un plan cuidadosamente ejecutado. Encendió el motor, su mente ya girando a toda velocidad. Tenía que encontrar a Mateo García. Y esta vez, no se detendría ante nada. El rugido del motor llenaba el silencio dentro del coche mientras Alejandro conducía a través de la noche. La lluvia caía en ráfagas violentas contra el parabrisas, pero sus manos se mantenían firmes en el volante, su mente enfocada en un solo objetivo: encontrar a Mateo García. Mientras el coche avanzaba entre calles desiertas y alumbrado parpadeante, Alejandro dejó que su mente repasara lo que sabía. Mateo había trabajado en el hospital la noche en que Camila fue declarada muerta. Había visto algo. Había renunciado poco después. Y ahora estaba desaparecido. Su mandíbula se tensó tanto que dolía. Sabía que buscar a alguien como Mateo no sería sencillo. No en su mundo, donde el anonimato era un refugio para los que temían por su vida. Y si lo que Mateo había visto era suficientemente grande para hacerlo huir, entonces estaba ante algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Tomó su teléfono mientras esperaba en un semáforo rojo, su pulgar desplazándose con velocidad a través de los contactos. Encontró el número de Diego, su antiguo jefe de seguridad personal, ahora retirado pero aún con contactos en las redes subterráneas de la ciudad. Sin dudar, marcó. La llamada tardó en ser respondida. Finalmente, una voz rasposa y adormilada contestó. ¿Del Valle? ¿Qué demonios pasa? ¿Sabes qué hora es? Necesito un favor, Diego, dijo Alejandro, su tono tan cortante como el filo de un cuchillo. Necesito encontrar a un hombre. Y lo necesito ya. Diego soltó un gruñido, pero Alejandro sabía que ya estaba levantándose de la cama, encendiendo cigarrillos y comenzando a mover sus recursos en su mente ágil. ¿Nombre?, preguntó, ya con tono profesional. Mateo García. Enfermero. Trabajaba en el Hospital Central hasta hace unos meses. Diego bufó. ¿Sabes cuántos Mateo García debe haber en esta maldita ciudad? Alejandro cerró los ojos por un momento, conteniendo la frustración. Este trabajó en la noche del 4 de marzo. Turno nocturno. Renunció poco después. Hubo un breve silencio mientras Diego procesaba la información. Bien. Dame unas horas. Te llamaré cuando tenga algo. Alejandro colgó sin decir adiós. La confianza entre ellos era práctica, casi militar. No había necesidad de cortesías. Mientras esperaba la llamada de Diego, condujo sin rumbo fijo, dejando que sus pensamientos se agitaran como la lluvia que golpeaba el coche. Se preguntaba si Camila, donde fuera que estuviera, estaría bien. ¿La habían obligado a esconderse? ¿La tenían retenida? O, peor aún, ¿había sido víctima de algo aún más siniestro? El solo pensarlo le provocaba un dolor físico, como un hierro candente hundiéndose en su pecho. Recordó su risa, aquella risa suave y contagiosa que iluminaba todo a su alrededor. Recordó sus bromas tontas cuando cocinaban juntos en la cocina de mármol blanco.
Recordó su forma de tocar su rostro con la punta de los dedos, como si lo moldeara, como si quisiera memorizar cada línea de su ser. No, Camila no se había ido. No podía haberse ido así. La lluvia comenzó a amainar cuando su teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. Diego. Respondió de inmediato. Lo tengo, dijo Diego, sin preámbulos. Mateo García. 26 años. Sin familia conocida. Se crió en orfanatos. Después de renunciar, trabajó unos meses en un bar en las afueras, en el barrio de San Martín. Luego desapareció. Pero alguien que lo conoció ahí me dijo que ahora podría estar viviendo en la zona baja, en los complejos abandonados de la calle Bolívar. Alejandro frunció el ceño. La calle Bolívar. No era un lugar donde un hombre como él pudiera ir sin levantar sospechas o sin meterse en problemas. ¿Tienes una dirección exacta?, preguntó. No. Solo un edificio en ruinas, cerca de la vieja estación de tren. Diego dudó un segundo, y luego añadió. Ten cuidado, del Valle. Esa zona no es tu territorio. Y si alguien te reconoce, puede ser peligroso. Alejandro sonrió sin humor. Gracias, Diego. Colgó, ya girando el coche en dirección al sur de la ciudad. Mientras el paisaje urbano comenzaba a transformarse, de zonas limpias y bien iluminadas a calles estrechas, sucias y plagadas de grafitis, Alejandro sintió como la adrenalina comenzaba a bombearle con fuerza en las venas. No le importaba el peligro. No le importaba nada más, salvo encontrar a Mateo. Mateo era la llave. La única pista real que tenía. Las luces de la ciudad parecían parpadear como estrellas moribundas cuando llegó a la zona baja. Todo era más oscuro allí, más pesado. Los pocos transeúntes que caminaban bajo la lluvia mantenían la cabeza gacha, los hombros encogidos, esquivando miradas. Aparcó el coche en un callejón, asegurándose de ocultarlo parcialmente tras un contenedor oxidado. Se colocó el abrigo, subió el cuello y caminó con paso decidido entre los edificios abandonados. Cada crujido de sus botas sobre los charcos parecía un disparo en la noche silenciosa. Cada sombra parecía moverse en su periferia. Finalmente, vio el edificio. Era una estructura de concreto agrietado, de 5 pisos, con ventanas rotas y grafitis que cubrían las paredes como cicatrices. Una de las puertas colgaba de un solo gozne, agitándose con cada soplo de viento. Alejandro se detuvo frente a la entrada. Sabía que a partir de aquí no podía confiar en nadie. Respiró hondo. Y entró en la oscuridad. El interior del edificio olía a humedad, óxido y abandono. La oscuridad era casi total, apenas rota por el parpadeo intermitente de una vieja lámpara de emergencia en el techo agrietado. Alejandro avanzó con paso firme, sus sentidos alerta, el eco de sus propios pasos siguiéndolo como un recordatorio constante de que aquí estaba solo. Cada crujido de madera podrida, cada gota que caía desde las vigas superiores, sonaban exageradamente fuerte en sus oídos. Su corazón golpeaba su pecho en un ritmo constante, cada latido sincronizado con el peligro latente que impregnaba el aire. Pasó por corredores largos y descuidados, donde puertas desvencijadas se abrían hacia habitaciones vacías, algunas convertidas en refugios improvisados por almas olvidadas por la ciudad. Mantas sucias, latas vacías, ropa raída, señales de vidas que apenas sobrevivían aquí. Pero Alejandro no se detuvo a mirar. Buscaba algo más. Buscaba a Mateo. Subió las escaleras oxidadas, cada escalón gimiendo bajo su peso. En el segundo piso, un leve murmullo lo hizo detenerse. Giró hacia la derecha, siguiendo el sonido como un lobo que huele la sangre. Al llegar al final del pasillo, vio una puerta entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija. Se acercó con cautela. Desde adentro, se oían voces. No muchas, solo una conversación apagada. Se apoyó en la pared, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Te dije que no confiaras en esa gente, Mateo, decía una voz áspera, llena de preocupación. Te van a encontrar, te lo dije. Un murmullo bajo, casi inaudible, respondió. Alejandro aguzó el oído. No me importa.
No puedo vivir sabiendo lo que sé, respondió la segunda voz, quebrada por el miedo y la culpa. Mateo. Alejandro lo sabía con certeza instintiva, era él. Con movimientos controlados, Alejandro empujó la puerta suavemente. La bisagra chirrió débilmente, pero las voces dentro no se callaron. Se asomó. La escena que encontró era triste y brutalmente real, una habitación desprovista de muebles, salvo por un colchón en el suelo, una mesita de noche desvencijada con una lámpara rota y dos figuras humanas. Mateo, un joven de rostro demacrado y ojeras profundas, y una mujer, tal vez unos años mayor, que parecía tanto su protectora como su única familia. Mateo estaba sentado en el colchón, abrazándose las rodillas, su cuerpo encorvado en una postura de pura desesperación. La mujer fue la primera en verlo. Se puso en pie de un salto, interponiéndose entre Alejandro y Mateo como una fiera protegiendo a su cría. ¿Quién eres?, espetó, su voz cargada de miedo. Alejandro levantó las manos lentamente en señal de paz. No vengo a hacer daño, dijo, su voz baja, controlada. Solo quiero hablar. Mateo levantó la mirada. Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de un terror inmediato. ¿Te mandaron ellos?, balbuceó, su voz quebrándose. Alejandro negó despacio. Soy Alejandro del Valle. Busco respuestas sobre Camila, sobre mi esposa. La mención de su nombre hizo que Mateo parpadeara varias veces, como si el peso de la memoria lo golpeara físicamente. La mujer también bajó ligeramente la guardia, aunque mantenía su cuerpo tenso, lista para defenderse. Alejandro dio un paso adelante, despacio. No te haré daño, repitió, su mirada fija en Mateo. Solo quiero saber qué viste aquella noche. Mateo tragó saliva con dificultad. Sus labios temblaban. La mujer le tocó el brazo, susurrándole algo al oído que Alejandro no alcanzó a entender. Finalmente, el joven asintió, como si tomara una decisión irreversible. Se puso en pie, tambaleándose un poco, y señaló hacia el colchón. Siéntese, murmuró. Alejandro obedeció, sentándose en el borde, su cuerpo tenso como un resorte. Mateo se sentó frente a él, en el suelo. Sus manos nerviosas jugueteaban con un hilo suelto de su pantalón gastado. Hubo un momento de silencio, cargado de electricidad. Y entonces, con voz temblorosa, Mateo comenzó a hablar. La noche que la señora del Valle fue ingresada, dijo, mirando el suelo, sin atreverse a levantar la vista, algo no cuadraba. No estaba muerta. Respiraba. Tenía pulso. Yo mismo lo confirmé 2 veces. Alejandro apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en su palma. ¿Y qué pasó?, preguntó, cada palabra pesada como plomo. Mateo cerró los ojos un momento, como reuniendo valor para seguir. Llegaron hombres, no del hospital. Uniformes negros, sin insignias. Dijeron que era un traslado especial. Que debía mantenerme al margen si no quería problemas. Se estremeció visiblemente. Me amenazaron. La mujer a su lado apretó su hombro, dándole apoyo. Vi cómo se la llevaban. La sedaron, le pusieron un tubo de respiración, la sacaron en una camilla por la salida trasera. Mateo alzó la mirada, por fin encontrándose con los ojos de Alejandro. Su esposa estaba viva, señor. Viva. Y se la llevaron. La habitación pareció encogerse alrededor de Alejandro. Cada palabra, cada imagen que Mateo describía, lo golpeaba como un mazo. Todo era verdad. Todo lo que había temido. Todo lo que había empezado a sospechar. Camila no había muerto. La habían secuestrado. Su mente ya empezaba a moverse frenéticamente, buscando entender, planear, vengar. Pero antes, necesitaba más. ¿Viste a dónde la llevaron? ¿Algún nombre, algún vehículo? ¿Algo?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Mateo negó, su rostro lleno de culpa. Solo, escuché una palabra, dijo, su voz apenas un susurro. La mencionaron cuando se iban. Alejandro contuvo la respiración. ¿Qué palabra?,
Mateo lo miró, aterrorizado, como si solo pronunciarla fuera invocar algo terrible. Y entonces, la dijo. La colmena. La colmena. La palabra flotó en el aire denso del cuarto, reverberando como un eco siniestro. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si de repente el ambiente hubiera cambiado, cargándose de algo invisible pero amenazante. Mateo bajó la cabeza, como si se arrepintiera de haber hablado. La mujer a su lado lo abrazó con fuerza, como protegiéndolo de consecuencias que ambos parecían temer profundamente. Alejandro, en cambio, permaneció inmóvil, procesando lentamente lo que acababa de oír. La colmena. No era un nombre que reconociera de inmediato, pero el mero sonido de esas dos palabras le provocaba una sensación de advertencia, de peligro inminente. Se frotó la mandíbula, pensando. Necesitaba salir de allí, empezar a mover sus contactos, averiguar qué demonios era la colmena. No podía quedarse sentado. No podía perder un segundo más. Se levantó del colchón, haciendo que la vieja estructura gimiera bajo su peso. Mateo lo miró, los ojos grandes y asustados. ¿Va a ir?, preguntó en voz baja, como si supiera ya la respuesta. Alejandro asintió despacio. Sí. Mateo tragó saliva. Su mirada tembló un momento antes de añadir. Tenga cuidado, señor del Valle. Si ellos saben que usted está buscando, hizo una pausa, bajando aún más la voz, lo van a querer muerto. Alejandro se permitió una pequeña sonrisa, sin humor. No serán los primeros en intentarlo. Se metió una mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un fajo de billetes. Sin dudarlo, lo dejó sobre la mesita desvencijada, frente a Mateo. Para lo que necesites. Para desaparecer mejor. Mateo miró el dinero como si quemara, pero la mujer, más pragmática, lo recogió en silencio, asintiendo en agradecimiento. No había palabras suficientes en momentos así. Alejandro dio media vuelta, caminó hacia la puerta, pero justo cuando la iba a cruzar, la voz de Mateo lo detuvo. Señor del Valle, llamó el joven. Alejandro se giró. Mateo, con un temblor en los labios, añadió. Ella, su esposa, la última vez que la vi, estaba luchando. No quería irse. Peleaba incluso sedada. El corazón de Alejandro se estrujó como un papel en su pecho. Cerró los ojos por un breve instante, dejando que esa imagen, la de Camila luchando, viva, resistiendo, se imprimiera en su alma. Gracias, murmuró, su voz quebrada por la emoción contenida. Y sin más, se adentró en el corredor oscuro, desapareciendo como una sombra. El viento afuera había amainado un poco, pero la noche seguía húmeda, pesada, pegajosa. Alejandro caminó con paso rápido hacia su coche, atento a cada sonido, a cada movimiento en las esquinas oscuras. En un barrio como ese, era mejor no confiar en la suerte. Al llegar al vehículo, se metió de un salto, cerró la puerta y aseguró los seguros. Encendió el motor, el corazón aún golpeándole el pecho, no de miedo, sino de un fuego nuevo, la certeza. Camila estaba viva. Y estaba atrapada en algún lugar llamado La Colmena. Sacó su teléfono de inmediato y volvió a llamar a Diego. 3 tonos. Sí. Contestó la voz rasposa, alerta al instante. Necesito toda la información que puedas encontrar sobre algo llamado La Colmena, ordenó Alejandro sin preámbulos. Y lo quiero ya. Diego no preguntó detalles. Sabía cuándo no era el momento de hablar. Dame 15 minutos. Alejandro cortó, tamborileando impaciente los dedos contra el volante. Los minutos se arrastraron. Miraba el reloj, cada segundo cayendo como una gota de agua sobre piedra, lenta, persistente. Finalmente, el teléfono vibró. No es buena noticia, del Valle, dijo Diego de inmediato. Muy poca información disponible. La Colmena parece ser un nombre en clave. Una organización, clandestina. No es un lugar físico que puedas buscar en Google. ¿Qué tipo de organización?, gruñó Alejandro, sintiendo como la furia hervía bajo su piel. Diego dudó un segundo. Tráfico humano.
Venden personas. Especialmente mujeres. El mundo de Alejandro se volvió rojo un instante. Cerró el puño con tal fuerza que escuchó el cuero del volante crujir. Camila. En manos de esa basura. ¿Tienes algún contacto? ¿Algo, Diego? No. La voz de Diego bajó aún más. No te va a gustar, pero podría saber algo. Un tipo llamado Elías. Se mueve en los márgenes. Informante. No es de confiar, pero habla si le pagas bien. Alejandro asintió, como si Diego pudiera verlo. Mándame la ubicación. Colgó y al instante recibió la dirección en su teléfono. Era un bar en los límites del puerto, un lugar donde la ley rara vez se aventuraba. Un nido de traficantes, matones y almas perdidas. Perfecto. Puso el coche en marcha, su mandíbula apretada, los ojos brillando de determinación. Esta vez no iba solo a buscar respuestas. Esta vez iba a comenzar una guerra. El coche de Alejandro rodaba como un espectro a través de las calles húmedas y vacías, alejándose de los barrios bajos hacia las zonas industriales, donde los muelles abandonados dormían bajo la lluvia. Aquí, el asfalto estaba resquebrajado, las luces apenas funcionaban, y el olor a sal, óxido y petróleo se mezclaba en el aire. Diego había enviado la ubicación exacta del bar donde encontraría a Elías, el nido. Un nombre apropiado para un lugar donde solo las criaturas más oscuras encontraban refugio. Cuando Alejandro aparcó frente a la fachada derruida, el motor de su coche vibró con un sonido bajo y constante, como un rugido contenido. Observó el edificio, ventanas cubiertas de tablas, una puerta metálica medio oxidada y, encima, un letrero de neón que parpadeaba de manera irregular, apenas iluminando el nombre. Suspiró hondo. Sabía que entrar en un sitio como el nido era meterse en la boca del lobo. Pero también sabía algo más, no podía permitir el miedo. No ahora. No cuando Camila dependía de cada segundo que él ganara. Apagó el motor, ajustó su abrigo y empujó la puerta metálica. Asterisco asterisco. Dentro, el bar era aún más sombrío de lo que había imaginado. El aire estaba espeso de humo de cigarrillo y el olor a alcohol barato impregnaba cada superficie. Un grupo de hombres de aspecto duro jugaba a las cartas en una esquina. Otros, más dispersos, bebían en silencio, sus ojos oscuros siguiendo a cualquier recién llegado como depredadores evaluando a su presa. Alejandro no bajó la mirada. No podía mostrar debilidad. Se dirigió directamente a la barra, donde un hombre calvo y macizo limpiaba vasos sucios con un trapo aún más sucio. «Busco a Elías», dijo Alejandro sin rodeos, su voz grave, cortando el zumbido bajo de conversaciones apagadas. El barman dejó de limpiar el vaso. Lo miró con una mezcla de burla y desconfianza. Se inclinó un poco, acercándose. «¿Y tú quién eres para buscar a Elías?». Alejandro deslizó un par de billetes grandes sobre la barra. No discutió. No amenazó. Dejó que el lenguaje universal del dinero hablara por él. El barman miró el dinero, luego a Alejandro, midiendo algo en sus ojos, algo que no era solo desesperación, era determinación brutal. Finalmente, asintió con un movimiento de cabeza hacia una puerta trasera, medio oculta en la penumbra. Segundo piso. Al fondo. Alejandro recogió su abrigo y avanzó, sintiendo la mirada de todos los presentes clavándosele en la espalda mientras cruzaba el bar. Subió por una escalera chirriante, donde el olor a humedad y a metal oxidado se intensificaba. El corredor del segundo piso era estrecho, mal iluminado, con puertas a ambos lados. Siguiendo las instrucciones, llegó hasta el fondo, donde una puerta de metal reforzado bloqueaba el paso. Golpeó 2 veces, firmemente. Hubo un momento de silencio. Luego, la puerta se abrió apenas unos centímetros, revelando un rostro delgado, nervioso, de ojos pequeños y astutos. «¿Quién eres?», preguntó el hombre, con voz rasposa. «Vengo de parte de Diego», dijo Alejandro, usando el único nombre que aquí podría abrir puertas. Elías vaciló un segundo, luego abrió la puerta lo suficiente para dejarlo pasar. El interior era un cuarto diminuto, apenas iluminado por una lámpara de escritorio.
Un catre desordenado, una mesa llena de papeles arrugados y botellas vacías, y un pequeño ventilador que giraba ruidosamente. Elías cerró la puerta detrás de Alejandro y lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. ¿Qué quieres saber?, preguntó, rascándose la mejilla nerviosamente. Alejandro no perdió el tiempo. La colmena. Necesito saber qué es, dónde está, quién la controla. Elías palideció apenas perceptiblemente. Se giró de espaldas, caminando hacia la mesa, revolviendo papeles como si buscara coraje entre ellos. Hablar de eso no es gratis, dijo, con voz temblorosa. Alejandro sacó otro fajo de billetes y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Elías lo miró, sus ojos brillando como los de un ratón que ha encontrado un trozo de queso en una trampa. Se sentó lentamente en una silla tambaleante y empezó a hablar. La colmena no es un lugar, es una red. Una red de tráfico de personas. Mujeres, niños, hombres, cualquiera que puedan vender. Se mueven como enjambres, cambian de ubicación constantemente, nunca permanecen en un mismo lugar más de unas semanas. Alejandro sintió el estómago retorcerse. ¿Y Camila?, preguntó, su voz apenas un susurro furioso. ¿Qué hacen con las mujeres que se llevan? Elías evitó su mirada. Algunas las venden, otras son reservadas para clientes especiales. Gente muy poderosa. Se encogió en su silla, como si el simple hecho de hablar ya fuera una condena. Alejandro dio un paso hacia él, su sombra cubriendo la lámpara, haciendo que Elías se hundiera aún más. ¿Dónde está el siguiente movimiento de la colmena?, exigió, su voz como el crujido de una viga a punto de romperse. Elías tragó saliva, claramente debatiéndose entre el miedo y la codicia. Finalmente, susurró. Mañana. Hay una subasta clandestina en el Puerto Viejo. Subastan a las reservadas especiales. Si su esposa sigue viva, hizo una pausa, mirando a Alejandro con ojos llenos de piedad, podría estar allí. Por un segundo, el mundo de Alejandro pareció tambalearse. Mañana. El Puerto Viejo. Camila. Su mente ya se movía más rápido que su respiración. No había tiempo que perder. No podía confiar en nadie más. Tenía que moverse. Tenía que actuar. Miró a Elías, quien ya comenzaba a respirar con alivio, pensando que todo había terminado. Una última cosa, dijo Alejandro. Elías alzó la vista, confundido. Alejandro se inclinó, su voz un susurro helado en su oído. Si mientes, te encontraré. Y no habrá lugar en esta ciudad donde puedas esconderte. La promesa no era una amenaza. Era un hecho. Sin esperar respuesta, Alejandro salió del cuarto, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que resonó en el corredor vacío. Mientras descendía la escalera hacia el bar, sus pasos eran firmes, su decisión inquebrantable. Mañana iría al Puerto Viejo. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Mañana salvaría a Camila o moriría intentándolo. La madrugada abrazaba la ciudad con un manto húmedo y pegajoso. A medida que Alejandro conducía de regreso a su mansión, su mente giraba a una velocidad vertiginosa, encajando piezas sueltas de un rompecabezas monstruoso. Las manos apretaban el volante con una fuerza inconsciente, la mandíbula trabada, los ojos fijos en la carretera como si pudieran atravesarla. Mañana. La subasta clandestina. La idea de que Camila estuviera viva, atrapada como una mercancía, esperando a ser vendida al mejor postor, le hervía la sangre con una furia apenas contenida. No podía enfrentarlo solo. No contra algo tan grande, tan estructurado como la colmena. Necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar su vida. Mientras su mente barajaba nombres, rostros, pasados, solo uno surgió con la claridad de una campanada en la oscuridad: Héctor Aguirre. Héctor había sido su mejor amigo en la universidad, antes de que el dinero y la ambición lo separaran. Había elegido un camino diferente, las fuerzas especiales, operaciones encubiertas, guerras silenciosas en lugares que el mundo prefería ignorar. Se había retirado hacía 2 años,
pero Alejandro sabía que seguía en la ciudad, moviéndose en la sombra, ofreciendo sus habilidades a quienes pudieran pagarlas o merecieran su lealtad. Y Alejandro necesitaba esa lealtad ahora más que nunca. Marcó su número sin pensarlo. Tono de llamada. 1, 2, 3. ¿Del Valle? Contestó una voz profunda, ronca, cargada de cansancio y desconfianza. Necesito verte, dijo Alejandro sin rodeos. Es urgente. Es cuestión de vida o muerte. Un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Dónde? Preguntó finalmente Héctor. En la vieja pista de aviación. Media hora. Colgó. No había necesidad de explicaciones por teléfono. La pista de aviación abandonada era un lugar donde las sombras se tragaban la luz. Alejandro llegó primero, aparcando su coche bajo el esqueleto oxidado de un viejo hangar. La brisa marina traía un olor a sal podrida y hierba seca. Se bajó del vehículo, ajustando su abrigo, y esperó, mirando hacia el horizonte negro donde el mar y el cielo parecían confundirse. 5 minutos después, el sonido de un motor ronco anunció la llegada de Héctor. El todoterreno se detuvo a su lado, y de él bajó un hombre grande, de espalda ancha, cabello recortado al ras y ojos duros como piedra. Su mera presencia imponía respeto. «Aquí estoy», dijo Héctor, acercándose con paso decidido. «Habla». Alejandro no perdió tiempo. Le contó todo: la falsa muerte de Camila, la mendiga en el cementerio, la revelación de Mateo, la colmena, la subasta en el Puerto Viejo. Héctor escuchó en silencio, sus labios apretados en una línea tensa, su mirada fija, sin parpadear. Cuando Alejandro terminó, hubo un largo momento de silencio. El viento silbaba entre las estructuras oxidadas. El mundo parecía contener el aliento, esperando la respuesta de Héctor. Finalmente, el soldado habló. ¿Estás seguro de que es ella?, preguntó, su voz baja pero cargada de algo feroz. Sí, dijo Alejandro, sin dudar. Héctor asintió una vez, breve. Entonces te ayudaré. Su voz era una promesa, dura como el acero. Alejandro sintió, por primera vez en días, una chispa de esperanza genuina prenderse en su pecho. ¿Qué necesitamos?, preguntó. Héctor se cruzó de brazos, calculando. Armas. Equipamiento. Un plan. No puedes simplemente irrumpir en una subasta clandestina esperando salir vivo. Lo miró de arriba abajo. Y necesitas entrenarte. Rápido. No eres el mismo muchacho que conocí hace 20 años. Alejandro apretó los labios, aceptando la verdad sin necesidad de discutirla. ¿Cuánto tiempo tenemos? Héctor miró su reloj. Menos de 18 horas. La tensión era un cable de acero vibrando entre ellos. Alejandro asintió. ¿Dónde conseguimos lo que necesitamos? Héctor sonrió apenas, una mueca sin humor. Déjalo en mis manos. Las siguientes horas fueron un torbellino de movimientos calculados. Alejandro siguió a Héctor a través de la ciudad nocturna, entrando en garajes ocultos, bodegas anónimas, trastiendas de negocios abandonados. Cada parada era un paso más hacia su transformación de empresario a combatiente desesperado. Consiguieron armas cortas, chalecos antibalas ligeros, radios, linternas, y todo lo necesario para infiltrarse y sobrevivir en un lugar como la subasta del Puerto Viejo. En una de las últimas paradas, en un sótano clandestino lleno de estanterías polvorientas y cajas de municiones, Héctor se giró hacia Alejandro. Una vez que entremos, no habrá marcha atrás, advirtió. Si te descubren, no negociarán. Matarán primero y preguntarán después. Alejandro sostuvo su mirada sin vacilar. Camila está allí. No tengo elección. Por un instante, algo parecido a la admiración brilló en los ojos de Héctor. Asintió brevemente y le pasó una pistola semiautomática. Entonces prepárate, hermano, dijo. Porque vamos a ir al infierno y volver. Mientras salían del sótano hacia la oscuridad previa al amanecer, Alejandro sintió que la ciudad misma contenía el aliento. Cada paso que daba lo acercaba más a Camila,
pero también al abismo. Mañana al anochecer, en el Puerto Viejo, se jugaría todo. La vida de Camila. La suya. Y tal vez, mucho más de lo que podía imaginar. La noche siguiente cayó como un telón pesado sobre la ciudad. El cielo estaba cargado de nubes oscuras que parecían presagiar tormenta, aunque ni una sola gota de lluvia había comenzado a caer todavía. El aire, sin embargo, era denso, húmedo, casi pegajoso, como si la propia atmósfera supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Alejandro ajustaba el chaleco bajo su ropa oscura mientras observaba la vasta extensión del Puerto Viejo desde una colina cercana. Héctor, a su lado, revisaba las armas con precisión meticulosa, su rostro una máscara de concentración absoluta. Debajo de ellos, las instalaciones portuarias, abandonadas desde hacía años, se iluminaban de manera intermitente. Grandes focos de luz anaranjada cortaban la oscuridad en parches irregulares. Vehículos negros, de vidrios polarizados, llegaban uno tras otro, dejando salir a hombres de trajes caros y rostros inescrutables. No era una reunión improvisada, era un evento organizado con una precisión casi militar. Alejandro tragó saliva mientras observaba a los asistentes. Reconocía a algunos, empresarios, políticos, hombres de poder que en público hablaban de moral y ética, pero que aquí, en la sombra, mostraban su verdadera naturaleza. La repugnancia lo golpeó, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Héctor guardó su pistola en una funda bajo el abrigo y se giró hacia él. ¿Listo?, preguntó. Alejandro asintió, el peso de la determinación empujándolo hacia adelante. Listo. Descendieron por la ladera en silencio, moviéndose como sombras. Cada paso era un cálculo. Cada sonido que hacían era un riesgo. Pero ambos estaban entrenados, de formas distintas pero complementarias. Alejandro, ahora impulsado por una necesidad brutal de recuperar a Camila, seguía a Héctor, quien avanzaba como un depredador experimentado en territorio enemigo. Al acercarse a la zona vallada, se escondieron detrás de un contenedor oxidado. Desde allí, vieron cómo los asistentes eran revisados por guardias armados antes de entrar en una gran nave industrial cuyo interior apenas se adivinaba iluminado. Héctor miró alrededor, buscando una entrada alternativa. Señaló con la cabeza hacia un costado del edificio, donde una serie de conductos de ventilación parecían ofrecer una ruta. Alejandro asintió, siguiendo su dirección sin dudarlo. Llegaron al costado del edificio. Héctor, usando una herramienta de corte portátil que había traído, comenzó a trabajar en la rejilla de uno de los conductos. El sonido era mínimo, pero Alejandro no dejaba de mirar hacia los guardias, el corazón golpeándole el pecho con cada segundo que pasaba. Finalmente, la rejilla cedió. Héctor la retiró con cuidado, y uno a uno, ambos se introdujeron en el conducto, arrastrándose en la oscuridad. El metal frío les raspaba los codos y las rodillas mientras avanzaban. Cada movimiento debía ser medido, silencioso. El aire dentro del conducto era sofocante, cargado de polvo y óxido. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una abertura que daba a una plataforma elevada dentro de la nave. Alejandro miró hacia abajo. El espectáculo que se extendía bajo sus pies era grotesco. Habían dispuesto un escenario improvisado en el centro del almacén. Varios hombres y mujeres estaban alineados allí, encadenados, algunos vendados, otros con las miradas vacías, como cascarones vacíos de lo que alguna vez fueron. La mayoría llevaba la ropa raída, y sus cuerpos mostraban signos de maltrato. Frente a ellos, un hombre en un traje blanco impecable se paseaba con un micrófono en mano, describiendo a cada prisionero como si fueran mercancía de lujo. Los asistentes, con copas de cristal en la mano, levantaban discretamente carteles con números, pujando en silencio. Alejandro sintió náusea subirle por la garganta. Pero no había tiempo para la indignación. Buscó desesperadamente entre los prisioneros, su mirada escaneando cada rostro. Entonces la vio. Camila. Estaba al final de la fila, medio arrodillada, encadenada de manos y pies. Su cabello, antes brillante y ordenado, caía en mechones sucios sobre su rostro. Su cuerpo temblaba, y tenía el rostro cubierto de pequeños cortes y moretones.
Pero era ella. Era su Camila. Alejandro apretó los dientes. Cada fibra de su ser gritaba por saltar al escenario y arrancarla de allí. Pero sabía que si lo hacía sin plan, los matarían a ambos. Héctor, que había seguido su mirada, le puso una mano firme en el hombro, obligándolo a respirar, a pensar. «Escúchame bien», susurró, su boca cerca de su oído. «Hay que esperar el momento exacto. Cuando la vendan, la trasladarán a la zona de carga. Allí, separados de todos, tendremos una oportunidad real». Alejandro cerró los ojos un segundo, controlando el temblor de su cuerpo. Esperar. Cada segundo que pasaba viendo a Camila allí, vulnerable, rota, era una tortura. Pero entendía. Tenía que esperar. Debajo de ellos, el subastador avanzaba de prisionero en prisionero. Camila sería subastada en cualquier momento. Y cuando llegara su turno, Alejandro no iba a dejar que nadie, absolutamente nadie, se interpusiera entre él y ella. El murmullo en el almacén era denso y viciado, como un enjambre de insectos susurrando en la penumbra. Alejandro sentía el sudor frío deslizarse por su espalda, a pesar del aire helado que soplaba desde algún rincón de la nave. Todo su cuerpo estaba tenso, como una cuerda al borde de romperse. Desde su escondite en el conducto elevado, veía cada movimiento de Camila. Ella no levantaba la cabeza, como si su espíritu se hubiera escondido profundamente dentro de sí misma para sobrevivir. Pero estaba viva. Respiraba. Su pecho subía y bajaba débilmente, y eso bastaba para mantenerlo anclado, para recordarle por qué estaba allí. El subastador, un hombre de voz suntuosa y sonrisa falsa, paseaba frente a los prisioneros como un mercader en un mercado medieval. Y ahora, la joya de esta noche, anunció, señalando a Camila con un gesto teatral. Belleza, juventud y resistencia comprobada. Un espécimen único. Perfecta para entretenimiento privado o para tareas más delicadas. Las risas bajas y repugnantes que siguieron al comentario hicieron que Alejandro sintiera deseos de disparar a todos desde donde estaba. Pero se contuvo. El plan era otro. Héctor estaba a su lado, firme como una roca, su mano descansando cerca de la pistola oculta bajo su abrigo. El subastador levantó la mano. ¿Empezamos en 50.000? Un número apareció en el aire. Otro. Otro más. La puja era rápida, silenciosa. No había necesidad de palabras entre aquellos hombres acostumbrados a comprar lo que quisieran, como si fueran objetos en una vitrina. Alejandro se obligó a memorizar cada rostro que pujaba. Los recordaría a todos. Finalmente, un hombre alto, de cabello canoso y traje azul oscuro, levantó su número. El subastador asintió, satisfecho. Vendida. Dos hombres armados subieron al escenario y comenzaron a soltar las cadenas de Camila. Ella apenas pudo sostenerse en pie, tambaleándose mientras la arrastraban hacia una de las salidas laterales. Alejandro miró a Héctor. El exsoldado asintió una vez. Ahora, susurró. Se movieron con rapidez y sigilo, deslizándose por el conducto hasta llegar a un punto donde una de las rejillas colgaba floja. Héctor la empujó silenciosamente, abriéndose paso hacia el corredor que bordeaba el escenario. Alejandro lo siguió, el corazón bombeándole sangre ardiente en los oídos. Caminaron pegados a las paredes, ocultándose en las sombras. El sonido de la subasta continuaba detrás de ellos, como un eco lejano. Llegaron a un pasillo estrecho, donde los prisioneros vendidos eran trasladados. Dos hombres armados llevaban a Camila adelante, sujetándola por los brazos. Ella no ofrecía resistencia, sus pasos arrastrados sobre el concreto. Héctor hizo una señal. Se movieron. El primer guardia no tuvo tiempo de gritar. Héctor se le lanzó encima como una pantera, tapándole la boca y hundiéndole el cuchillo en el costado, rápido y silencioso. El cuerpo cayó al suelo sin ruido. Alejandro no fue tan sutil. Se lanzó contra el segundo guardia, golpeándolo con el puño cerrado directo en la sien. El hombre cayó de rodillas, aturdido, y Alejandro, sin pensarlo, lo remató con un golpe seco al cuello. Todo en cuestión de segundos.
Camila, libre de las manos que la sujetaban, cayó al suelo. Alejandro se arrodilló junto a ella, temblando, temeroso de tocarla demasiado brusco, de romperla. Camila, susurró, su voz quebrándose. Ella abrió los ojos lentamente, como si fuera un sueño. Sus labios agrietados se movieron apenas. Alejandro, murmuró, en un hilo de voz casi inaudible. Él asintió, lágrimas ardientes nublándole la vista. Soy yo. Estoy aquí. Te voy a sacar de aquí. Te lo prometo. Camila parpadeó, una lágrima rodando por su mejilla sucia. Entonces, sin fuerzas para hablar, simplemente apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos, como si pudiera confiarse a su cuidado, como si, después de todo el horror, aún pudiera creer en él. Héctor, pragmático, ya estaba revisando las rutas de salida. No tenemos mucho tiempo, gruñó. La subasta terminará pronto. Se darán cuenta de que falta mercancía. Alejandro levantó a Camila con sumo cuidado, sintiendo lo liviana que estaba, como si la hubieran vaciado de todo menos del puro instinto de sobrevivir. Con ella en brazos, siguieron a Héctor, avanzando por corredores oscuros, esquivando guardias, moviéndose como sombras entre sombras. El puerto viejo era un laberinto de contenedores, grúas oxidadas y plataformas semiderruidas. Cada paso era una apuesta contra el tiempo. Cuando estaban a apenas unos metros de la salida trasera, una alarma chilló, rompiendo el aire en un grito estridente. ¿Se dieron cuenta?, rugió Héctor, sacando su arma. Alejandro no pensó. Corrió. Camila en sus brazos. Héctor cubriéndolos, disparando contra los guardias que surgían de la oscuridad como avispas enloquecidas. La adrenalina lo impulsaba más allá de sus límites. Cada bala que silbaba cerca de su cabeza era un recordatorio brutal, no podía fallar. No ahora. Estaban tan cerca. Tan cerca. El eco de los disparos rebotaba en las paredes oxidadas del puerto viejo como un trueno interminable. Alejandro corría con Camila en brazos, su respiración entrecortada mezclándose con el sonido brutal de la alarma. El suelo irregular bajo sus pies amenazaba con hacerlo caer en cada zancada, pero no se permitía aflojar el paso ni un solo instante. Detrás de ellos, Héctor disparaba con precisión quirúrgica, cubriéndolos mientras retrocedía. Cada disparo era una vida enemiga apagada, pero los hombres de la colmena no parecían acabarse nunca. Más guardias surgían de las sombras, atraídos por el sonido de la alarma, sus linternas recortando haces de luz en la niebla sucia que subía del mar. «A la izquierda», gritó Héctor, y Alejandro giró sin pensar, adentrándose en un laberinto de contenedores apilados. La humedad del mar hacía que todo resbalara. Camila, en sus brazos, apenas tenía fuerzas para aferrarse a su cuello, su respiración débil contra su piel. Alejandro la sostuvo más fuerte, murmurándole palabras que ni siquiera sabía si ella podía oír. «Ya casi, amor. Ya casi». El zumbido de balas pasando cerca de sus oídos le decía que no había tiempo para promesas. Tenían que llegar al punto de extracción que Héctor había preparado, un coche robado, estacionado en una calle lateral a unas cuadras del puerto. Corrieron entre los contenedores, zigzagueando, cubriéndose. Alejandro sintió cuando una bala rozó su abrigo, arrancándole un jirón, pero no se detuvo. No podía detenerse. Héctor se adelantó, derribando a un guardia que apareció de improviso entre dos contenedores. El golpe fue seco y letal. El hombre cayó como un saco de huesos. La salida ya estaba cerca. Alejandro podía verla, un portón medio oxidado que daba hacia una calle olvidada. Más allá, la silueta de un sedán oscuro, el motor encendido, el humo del escape dibujando figuras en la niebla. «Vamos», rugió Héctor. Pero justo cuando pensaban que habían logrado abrirse paso, un grupo de hombres armados emergió frente al portón, bloqueándoles el camino. Eran al menos 5, bien armados, organizados. No eran simples matones. Eran soldados. Soldados de la colmena. Héctor maldijo entre dientes. Se agachó, cubriéndose tras un contenedor, y disparó, abriendo fuego primero. Alejandro,
con Camila en brazos, retrocedió instintivamente, buscando cobertura, su mente trabajando frenéticamente. No podía dejarla sola. No podía arriesgarse a un tiroteo abierto llevando a Camila como un blanco fácil. Héctor estaba aguantando, sus disparos precisos logrando mantener a raya a los atacantes, pero era obvio que era cuestión de tiempo antes de que los rodearan. Un movimiento en la periferia de su visión llamó la atención de Alejandro. Una reja baja, medio oxidada, que daba hacia un callejón lateral. Era arriesgado. No sabía a dónde llevaba. Pero era su única opción. Apretó a Camila contra su pecho y corrió. «Héctor», gritó, señalando hacia la reja. El soldado captó la señal en un segundo. Cubrió a Alejandro con una ráfaga de disparos, obligando a los enemigos a buscar refugio momentáneo. Alejandro llegó a la reja, la pateó con fuerza. El metal se dio con un chirrido desgarrador. Pasó primero a Camila, con sumo cuidado, deslizándola por la abertura, y luego se metió él mismo. Al otro lado, el callejón era aún más oscuro, un pasaje estrecho y sucio entre dos almacenes olvidados. Héctor llegó detrás de ellos, disparando una última vez antes de correr a su lado. «Sigue», gruñó. «No mires atrás». Y Alejandro obedeció. Corrieron a ciegas por el callejón, esquivando montones de basura, evitando charcos de agua negra. Cada músculo de su cuerpo gritaba por detenerse, pero la visión de Camila, pálida y apenas consciente, lo impulsaba más allá de sus límites. Finalmente, tras una curva cerrada, vieron la calle. La ciudad los esperaba, sucia, despiadada, pero libre. El sedán negro seguía allí, como una promesa de salvación. Héctor llegó primero. Se lanzó al asiento del conductor, encendió las luces y abrió la puerta trasera de un golpe. «Sube», gritó. Alejandro colocó a Camila con cuidado en el asiento trasero, cubriéndola con su propio abrigo. Luego saltó al coche y cerró la puerta justo cuando los primeros disparos rompieron la noche detrás de ellos. Héctor pisó el acelerador con violencia. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado y el coche salió disparado calle abajo, dejando tras de sí el eco de los gritos y los disparos. Dentro del coche, Alejandro sostenía la mano de Camila, hablándole en voz baja, palabras de amor, de promesas, de futuro. Ella, apenas consciente, apretó débilmente sus dedos. Era una señal. Una pequeña señal. Pero suficiente para Alejandro. Suficiente para saber que no la había perdido. No aún. Mientras el coche se alejaba, perdiéndose entre las sombras de la ciudad, Alejandro miró hacia adelante. Sabía que habían ganado una batalla. Pero también sabía, con una certeza helada, que la guerra apenas había comenzado. La ciudad se extendía frente a ellos como un laberinto oscuro, cada calle una arteria que podía conducir a la salvación o a una trampa mortal. Héctor maniobraba el coche con precisión instintiva, esquivando callejones, cambiando de dirección, asegurándose de que no lo siguieran. Cada tanto, miraba por el retrovisor, sus ojos entrenados buscando cualquier señal de persecución. En el asiento trasero, Alejandro mantenía a Camila abrazada contra su pecho, protegiéndola del frío que se colaba por las ventanas rotas del sedán. Sentía su respiración, frágil pero constante, y eso era todo lo que importaba. No había palabras en ese momento, solo la certeza brutal de que había llegado a tiempo. Finalmente, tras media hora de conducción errática, Héctor giró en una calle discreta y se adentró en un estacionamiento subterráneo abandonado. El lugar estaba sumido en la oscuridad, iluminado apenas por unas pocas bombillas parpadeantes. Héctor apagó el motor. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el débil susurro del viento y el sonido lejano de la ciudad. «Tenemos que movernos a un lugar seguro», dijo Héctor finalmente, su voz baja pero firme. «Este coche está quemado. Y ellos sabrán pronto que fuiste tú quien la sacó». Alejandro asintió, acariciando el cabello de Camila con ternura. «¿Tienes algo preparado?», preguntó. Héctor asintió. Una casa segura en las afueras. Está vacía. No figura a mi nombre ni al tuyo. Nadie debería encontrarnos,
por ahora. Alejandro miró a Camila, su corazón retumbando en su pecho. Cada segundo era precioso. Necesitaba un lugar donde ella pudiera descansar, donde pudiera sanar. Vamos, dijo. Salieron del coche con cuidado. Héctor abrió el maletero y sacó una vieja camioneta cubierta de polvo que había dejado allí días antes, previendo la necesidad de una vía de escape discreta. Subieron rápidamente, acomodando a Camila con el mayor cuidado posible. Mientras Héctor conducía hacia las afueras, Alejandro no apartó la vista de Camila ni un solo instante. Le hablaba en susurros, palabras simples, como si temiera que cualquier sonido fuerte pudiera romperla. Estoy aquí, mi amor. No te voy a dejar. Nunca más. Ella, aún en un estado de semiconsciencia, parecía escuchar, porque su mano débil se aferraba a la suya cada vez que su voz acariciaba su oído. El trayecto fue largo, sinuoso, como si se internaran en un mundo paralelo, alejado del bullicio de la ciudad. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de campo, aislada entre árboles altos y espesos. Era un refugio perfecto. Héctor apagó las luces antes de entrar en el camino de grava que llevaba a la puerta. Aquí estaremos bien, aseguró. Alejandro asintió, su mente ya enfocada en un solo objetivo, cuidar de Camila. Bajaron del vehículo. Héctor vigilaba los alrededores mientras Alejandro cargaba con Camila en brazos, cruzando el porche de madera que crujió bajo sus pies. Dentro, la casa era modesta pero acogedora. Había muebles antiguos, una chimenea apagada y una cocina pequeña pero funcional. Héctor había dejado provisiones, mantas, medicinas, algo de comida enlatada. Alejandro llevó a Camila a una de las habitaciones del fondo. La acostó en la cama con la mayor delicadeza, como si fuera de cristal. Se arrodilló junto a ella, sosteniendo su mano, observándola. Por primera vez en mucho tiempo, pudo verla de cerca. Su rostro, aunque sucio y marcado, seguía siendo el de la mujer que amaba. Sus pestañas largas, sus labios entreabiertos, su frente perlada de sudor. Todo estará bien, susurró. Camila abrió los ojos lentamente. Parecían pesados, cargados de sufrimiento. Intentó hablar, pero su voz se rompió en un gemido apenas audible. Alejandro acercó su rostro al de ella. No hables, le dijo. Descansa. Estoy aquí. Ella lo miró, y en ese instante, algo en sus ojos cambió. Un destello de miedo, no por su situación, sino por algo más profundo. Sus labios temblaron mientras lograba murmurar unas pocas palabras. No. No confíes en nadie. Alejandro frunció el ceño, sintiendo como una helada duda se abría paso en su pecho. ¿Qué quieres decir? Susurró. Camila cerró los ojos, exhausta, incapaz de continuar. Alejandro se quedó allí, su mente girando. No confíes en nadie. La advertencia de Camila resonaba en su cabeza como una alarma silenciosa. Giró la cabeza hacia la puerta del cuarto, donde Héctor, de pie en el pasillo, vigilaba en silencio. Y de pronto, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Camila había hablado de alguien específico? ¿O sabía algo que él aún no podía imaginar? El silencio de la casa, que antes había parecido refugio, ahora parecía cargado de algo invisible. Algo que se movía, latente, agazapado en la oscuridad. Y Alejandro comprendió que rescatar a Camila había sido solo el primer paso. La verdadera traición, el verdadero peligro, todavía estaba por revelarse. La noche se espesaba alrededor de la pequeña casa como una manta de niebla silenciosa. Afuera, los árboles crujían bajo la brisa, y el ulular lejano de un búho parecía marcar el compás de los segundos que pasaban, tensos, cargados de una expectación que Alejandro apenas lograba contener. Sentado junto a la cama donde Camila dormía, Alejandro no apartaba la vista de ella. Cada tanto, su cuerpo temblaba ligeramente, y su rostro se contraía en muecas de dolor, como si incluso en el sueño siguiera librando una batalla invisible. La luz tenue de una lámpara vieja iluminaba su perfil, resaltando la palidez enfermiza de su piel. La advertencia que había logrado susurrarle, no confíes en nadie, seguía taladrándole el cerebro.
Alejandro se pasó una mano por el rostro, frotándose los ojos en un intento inútil por aclarar sus pensamientos. ¿A quién se refería? ¿Era una advertencia general, producto del trauma, o era algo más concreto, más inmediato? Se volvió ligeramente y, en silencio, miró hacia la puerta abierta de la habitación. Héctor no estaba a la vista. Se suponía que vigilaba afuera, asegurándose de que nadie los hubiese seguido, de que la casa siguiera segura. Pero una parte de Alejandro, una parte instintiva, curtida por años en el mundo de los negocios, las traiciones y los juegos de poder, empezaba a preguntarse si esa confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Se puso de pie lentamente, asegurándose de no despertar a Camila. Le dejó un suave beso en la frente, un gesto breve, cargado de todo el amor y la culpa que sentía. Luego salió de la habitación, sus pasos deslizándose silenciosos sobre el suelo de madera. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz parpadeante de la sala. La chimenea seguía apagada. El frío era palpable. Avanzó despacio, escuchando. No tardó en oírlo, un murmullo bajo, como una conversación. Se acercó aún más, pegándose a la pared, avanzando hasta la entrada de la cocina. Desde allí, vio la silueta de Héctor. Estaba de espaldas, encorvado sobre el celular, susurrando en voz baja. El tono de su voz, la manera urgente y contenida en que hablaba, lo pusieron en alerta inmediata. No pudo captar todas las palabras, pero algunas sí llegaron hasta él, claras como campanadas. Sí, los tengo, susurraba Héctor. Mañana al amanecer, en el punto acordado. Un silencio tenso. No, él no sospecha nada, aún. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El corazón le martilleaba en las costillas, la garganta seca como papel. Héctor estaba hablando con alguien. Alguien que los esperaba. Alguien que sabía dónde estaban. Y él, Alejandro, había confiado ciegamente. Se retiró lentamente, deshaciendo sus pasos sin hacer ruido, regresando al cuarto de Camila. La encontró despierta, mirándolo con unos ojos febriles, pero cargados de una lucidez dolorosa. «Lo sabes, ¿verdad?», susurró ella, su voz apenas un soplo. Alejandro se arrodilló junto a su cama, su rostro sombrío. «Lo sé», respondió. Camila tragó saliva con dificultad. «No fue un accidente, lo de mi muerte». Sus labios temblaron. «Alguien muy cercano a ti, alguien que confiabas, estuvo detrás de todo». Alejandro cerró los ojos con fuerza. «Héctor. Su mejor amigo. Su hermano de vida». Camila se esforzó por incorporarse ligeramente. «No puedes quedarte aquí». Su mirada, débil pero firme, lo atravesó. «Esta casa ya no es segura. Ellos vienen por nosotros». Alejandro asintió. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. No podían quedarse. Tenían que moverse. Ya. Se puso en pie de un salto, recogiendo las pocas pertenencias que tenían. Luego, con sumo cuidado, cargó a Camila en sus brazos otra vez. Ella no pesaba nada, como un susurro, pero él la sostuvo como si fuera su mundo entero. Antes de salir, miró una última vez hacia el pasillo. Héctor no estaba allí. Pero Alejandro sabía que no tardaría en volver. Con pasos rápidos y silenciosos, salió por la puerta trasera de la casa, internándose en la oscuridad del bosque que rodeaba el terreno. La noche los engulló. Cada sombra, cada sonido entre los árboles, era una amenaza. Pero Alejandro avanzaba, su cuerpo impulsado no solo por el instinto de supervivencia, sino por algo más grande, más feroz, el amor inquebrantable que lo unía a Camila. Ya no podía confiar en nadie. Estaban solos. Pero vivos. Y eso era todo lo que necesitaba. Por ahora. La oscuridad del bosque era casi absoluta. Cada rama que crujía bajo sus botas, cada soplo de viento que movía los arbustos parecía multiplicarse en los sentidos de Alejandro. Sostenía a Camila contra su pecho, su corazón golpeando un ritmo frenético que empujaba sus pasos hacia adelante sin descanso. Camila temblaba entre sus brazos, pero sus ojos se mantenían abiertos, atentos,
luchando contra el cansancio, la fiebre, el dolor. Alejandro susurraba palabras tranquilas cerca de su oído, promesas rotas en trozos de aliento: ya casi, amor, ya casi, no me sueltes. El bosque era espeso, desordenado, un laberinto natural que podría ser su salvación o su tumba. No había un plan concreto ahora, solo moverse, mantenerse un paso por delante de Héctor, de quienes venían tras ellos. Y Alejandro sabía que no faltaba mucho para que los alcanzaran. El sonido que temía no tardó en llegar, un crujido fuerte, muy cerca. Después otro, y otro. Voces susurradas, órdenes apenas audibles. Linternas titilando a lo lejos entre los troncos. Los estaban cazando. Alejandro ajustó a Camila en sus brazos y aceleró el paso, cortándose con ramas, resbalando en el barro, ignorando el ardor en sus músculos. No importaba el dolor. No importaba el cansancio. Solo importaba sacarla de allí. Un destello de luz pasó rozándolos. Alejandro se agachó de inmediato, refugiándose tras un tronco grueso. Contuvo la respiración, su corazón rugiendo en sus oídos. No pueden estar lejos, escuchó decir a una voz. Divídanse. Era Héctor. Reconocía su tono como una daga en el pecho. La traición de su viejo amigo era un veneno que lo corroía, pero no había espacio ahora para el dolor. Solo para la supervivencia. Alejandro miró alrededor, buscando una salida. Sus ojos captaron un pequeño arroyo a unos metros, un curso de agua poco profundo que serpenteaba hacia la profundidad del bosque. El agua. Podía ocultar su rastro. Apretó a Camila con fuerza. Confía en mí, murmuró, y sin esperar respuesta, se lanzó hacia el arroyo. El agua helada le caló al instante los pantalones, pero siguió adelante, caminando dentro del arroyo, sus pasos amortiguados por el murmullo constante del agua corriendo. Avanzó contra la corriente, buscando alejarse en zigzag, haciendo imposible seguirlos por el sonido. Camila se aferraba a él débilmente, cada tanto emitiendo un pequeño gemido de dolor que a Alejandro le partía el alma. Después de varios minutos que se sintieron eternos, encontró un pequeño hueco natural entre las raíces de un sauce enorme. Era un refugio precario, pero era mejor que nada. Se deslizó bajo el árbol, acomodó a Camila en el suelo, cubriéndola con su abrigo. Se sentó a su lado, el cuerpo tensado como una cuerda, el oído atento a cada sonido del bosque. El tiempo pasó, lento y cruel. En un momento, Camila se agitó levemente. Alejandro se inclinó hacia ella, acariciándole el rostro con manos temblorosas. «Estoy aquí», le susurró. «Todo estará bien». Ella abrió los ojos, sus pupilas brillando en la penumbra. «No confíes en Héctor», dijo con un hilo de voz. Alejandro asintió. «Lo sé, amor». «Ya lo sé». Camila pareció querer decir más, pero sus fuerzas se extinguieron, y su cabeza cayó suavemente hacia un lado, cayendo en un sueño profundo, más parecido a un desmayo. Alejandro se quedó allí, velándola, la pistola fría y pesada en su mano, su espalda apoyada contra las raíces del árbol. Los pasos se acercaron de nuevo. Más voces. Más luces. Esta vez, no huiría. Esta vez, pelearía. Si tenía que caer, caería defendiendo a Camila. Y en su interior, un Alejandro que había estado enterrado durante años, un Alejandro hecho de acero y rabia, comenzaba a despertar. En la distancia, un trueno retumbó. La tormenta se acercaba. Y con ella, el inevitable enfrentamiento. El trueno volvió a retumbar sobre el bosque, una vibración sorda que hizo temblar las ramas y estremeció el suelo bajo los pies de Alejandro. El aire estaba saturado, cargado de electricidad, como si el mismo cielo contuviera el aliento antes de estallar. Alejandro apretó la pistola con más fuerza. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada sentido alerta. Sentía el latido de Camila débilmente bajo su mano libre, su calor frágil como la llama de una vela a punto de apagarse. Los pasos se acercaban. Ya no había dudas, Héctor los había encontrado. Un haz de linterna recorrió el arroyo, subiendo lentamente por las orillas. Alejandro cerró los ojos un segundo, respirando hondo,
encajando en su mente todo el dolor, toda la rabia, toda la traición. No era solo un enfrentamiento. Era el final inevitable de todo lo que alguna vez había sido amistad, hermandad, lealtad. Un crujido de ramas. Un paso contenido. Y entonces, la voz. Alejandro, llamó Héctor en la oscuridad. No tienes que hacerlo más difícil. Entrega a Camila. Te prometo que no te haré daño. Alejandro reprimió una carcajada amarga que quiso escapar de su pecho. ¿Me prometes eso como me prometiste que eras mi amigo? Respondió, su voz saliendo fría, controlada. El silencio que siguió fue denso, espeso. Luego, pasos más cercanos. No entiendes, hermano, dijo Héctor, y la voz ahora era otra, más cargada de frustración que de rabia. Esto no es solo sobre ti o ella. Esto es más grande. La colmena, no puedes luchar contra ellos. Nadie puede. Hiciste lo imposible al sacarla, pero no puedes protegerla. No puedes protegerte. Alejandro sintió la sangre hervirle. Prefiero morir intentándolo que entregarla a esos monstruos. Un destello de linterna iluminó brevemente el hueco donde se refugiaban. Alejandro apagó su respiración, tensando el cuerpo como un resorte. Héctor apareció entre los árboles, la linterna en una mano, su pistola en la otra, apuntando hacia el suelo, pero su postura decía que estaba listo para levantarla en cualquier momento. Su rostro, a pesar de todo, parecía genuinamente dolido. No tiene por qué terminar así, dijo. Alejandro se incorporó lentamente, cubriendo a Camila con su cuerpo, apuntando su arma hacia Héctor. Ya terminó, respondió. Terminó la noche que decidiste venderla. Héctor bajó ligeramente la linterna, como si se rindiera. No era solo por dinero, Alejandro. Sacudió la cabeza, su voz tensa. Era ella o nosotros. Ella o tú. ¿Crees que la colmena iba a dejarte vivir sabiendo lo que sabes? Ya habían decidido eliminarla. Yo, solo traté de hacer lo que podía para salvarte. Alejandro apretó la mandíbula hasta sentir que crujía. ¿Salvarme? Repitió, la palabra saliendo como veneno. Me quitaste a la única persona que daba sentido a mi vida. Héctor dio un paso adelante. No tenías elección. Yo tampoco. La pistola de Alejandro tembló ligeramente en su mano, no por miedo, sino por el peso de todo, la pérdida, la traición, la furia. Y ahora sí tengo una, susurró. El silencio se alargó, solo roto por el lejano rumor de la tormenta acercándose. Héctor alzó lentamente su arma, no en gesto agresivo, sino casi resignado. No quiero matarte, dijo. Alejandro tampoco lo deseaba. Pero no era una cuestión de querer. Era una cuestión de sobrevivir. Los ojos de Héctor, por un instante, mostraron algo parecido a un lamento profundo. Pero no bajó el arma. Alejandro no dudó más. Un disparo resonó en el bosque. El cuerpo de Héctor se tambaleó, soltando la linterna, que cayó al suelo con un golpe sordo, su luz temblando entre las hojas. Cayó de rodillas primero, luego de lado, su arma resbalando de sus dedos. Alejandro se quedó allí, con el brazo extendido, la pistola aún humeante. No sintió triunfo. No sintió alivio. Solo un inmenso vacío. Se acercó a Héctor, con cautela, el arma aún en alto. El soldado jadeaba, su mano temblorosa apretando su costado sangrante. Lo siento, alcanzó a decir Héctor, su voz un susurro ronco. Alejandro se agachó junto a él, mirándolo a los ojos. Yo también, murmuró. Y Héctor, su mejor amigo, el hombre que había traicionado su confianza, soltó un último aliento y se quedó inmóvil bajo el cielo que comenzaba a llorar en gotas gruesas y frías. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo. La lluvia comenzó a caer con fuerza, lavando la sangre, mezclándose con la tierra. Se volvió hacia Camila, que seguía acurrucada bajo las raíces del sauce, mirándolo con ojos llenos de lágrimas y dolor. Él volvió junto a ella, la envolvió en sus brazos y, bajo el rugido de la tormenta, prometió en voz baja. No dejaré que nadie más te toque.
Nunca más. Se levantó, llevándola consigo, alejándose de la escena. La noche los envolvía, pero también los protegía. El bosque se cerró a su alrededor, guardando sus secretos. Pero Alejandro sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. La colmena seguiría cazándolos. Y ahora, más que nunca, él estaba dispuesto a destruirla. Hasta el último de ellos. La lluvia seguía golpeando el bosque con una furia sorda, formando pequeños riachuelos entre las raíces y empapando la ropa de Alejandro hasta que pesaba sobre su cuerpo como una segunda piel. Pero él no se detenía. Caminaba decidido, apretando a Camila contra su pecho, protegiéndola como el bien más precioso que jamás había poseído. Cada paso lo alejaba más de la traición de Héctor, de las balas, de la muerte, pero no del peligro. Sabía que la colmena no iba a detenerse. Héctor era apenas un brazo cortado de una red mucho más vasta, más oculta. Si había una lección que había aprendido esa noche era esa: los tentáculos de esa organización eran largos, pacientes y crueles. Debían desaparecer. Al menos por ahora. El amanecer comenzó a asomar tímidamente entre las copas de los árboles, pintando el cielo de un gris deslavado. Alejandro se detuvo al borde de un camino de tierra que recordaba haber cruzado cuando escaparon la noche anterior. Un camino olvidado, lejos de cualquier patrulla o curiosos. Dejó a Camila apoyada suavemente contra el tronco de un roble. Ella abrió los ojos con dificultad, luchando contra el agotamiento. ¿Dónde estamos?, murmuró, su voz ronca. Lejos de ellos, respondió Alejandro, agachándose a su altura. Pero tenemos que seguir. Hay una cabaña no muy lejos. Un refugio temporal. Desde allí, planearemos el siguiente paso. Camila asintió débilmente. Alejandro le acarició la mejilla con ternura, luego se puso en pie y miró en ambas direcciones. La decisión estaba tomada: buscarían ayuda de alguien fuera de su viejo mundo. Alguien que no estuviera manchado por la corrupción. Alguien capaz de mover información en la oscuridad sin ser detectado. Sabía exactamente a quién acudir. Después de horas caminando, escondiéndose, vigilando cada cruce de caminos, cada movimiento en los árboles, llegaron a la cabaña. Era una estructura rústica, de madera vieja, olvidada entre la maleza. Desde afuera parecía abandonada, pero Alejandro sabía que su interior estaba preparado para resistir durante días: suministros escondidos, un generador viejo pero funcional, un radio de onda corta. Cuando cruzaron el umbral, Alejandro dejó a Camila en una cama improvisada, cubriéndola con mantas secas. Ella se durmió casi de inmediato, extenuada. Alejandro se acercó al pequeño escritorio donde estaba el radio. Encendió el aparato, su voz baja y controlada mientras marcaba una frecuencia especial. Un par de segundos después, un crujido, y una voz seca respondió. ¿Quién llama? Soy del Valle, dijo Alejandro, su voz cortante. Necesito un favor. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido de un suspiro resignado. Sabía que algún día llamarías, respondió la voz. ¿Qué necesitas? Información. Movimientos de la colmena. Todo lo que puedas encontrar. Y rápido. Entendido. ¿Contacto seguro? No. Pero eso nunca nos detuvo antes. La transmisión se cortó abruptamente. Alejandro apagó el aparato y se dejó caer en una silla desvencijada, la cabeza apoyada en sus manos. El cansancio amenazaba con tumbarlo, pero no podía permitírselo. No todavía. Cruzó la mirada con el cuerpo dormido de Camila. Su rostro, incluso entre la fiebre y el dolor, seguía siendo su ancla. Ella había sobrevivido a un infierno inimaginable. No podía fallarle ahora. Sabía que el favor que acababa de pedir no era gratuito. Involucrarse contra la colmena implicaba exponerse a enemigos que no conocían límites. Pero Alejandro había tomado una decisión. No iba a seguir huyendo. Iba a cazarlos. Iba a derribar la colmena pieza por pieza. Iba a encontrar a cada uno de los que estuvieron detrás del secuestro de Camila, del encubrimiento, de la falsa muerte, y haría justicia. No importaba cuánto tiempo le llevara.
No importaba cuántos enemigos hiciera en el camino. La tormenta exterior amainaba, pero la que había nacido dentro de él apenas comenzaba a formarse. Alejandro del Valle, el hombre que había llorado en un funeral vacío, había muerto esa noche en el bosque. El que había sobrevivido era alguien nuevo. Alguien capaz de destruir todo un imperio para recuperar su vida. Y esa guerra empezaba ahora. La tarde comenzaba a ceder paso a una nueva noche, y en el interior de la cabaña el ambiente era denso, cargado de la tensión que precede a los actos decisivos. Afuera, el canto lejano de los grillos anunciaba un aparente regreso a la calma, pero en el pecho de Alejandro, la tormenta crecía, imparable. Camila seguía dormida, respirando de forma más regular, envuelta en las mantas raídas que Alejandro había encontrado. Cada tanto se agitaba, atrapada en pesadillas silenciosas, pero ahora estaba fuera de su alcance inmediato. Protegida, aunque fuera de forma precaria. El radio de onda corta, sobre la vieja mesa de madera, crepitó. Alejandro se levantó de un salto, cruzando la cabaña en 2 pasos largos. Levantó el transmisor. Del Valle, dijo en voz baja. La respuesta llegó rápida, urgente. Te tengo información, dijo la voz al otro lado. Pero no te va a gustar. Alejandro cerró los ojos un instante, preparándose para lo peor. Habla. La colmena sabe que Camila sigue viva. Y han puesto precio a sus cabezas. Hay cazarrecompensas ya moviéndose en la ciudad y en las carreteras principales. No tienes tiempo. Alejandro apretó el transmisor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Algo más? Sí. La voz bajó, como temiendo ser oída incluso a través de las ondas. Hay alguien dentro de tu círculo que sigue trabajando para ellos. No era solo Héctor. Alejandro sintió como algo se quebraba dentro de él. Una sospecha amarga que había intentado sofocar volvió con fuerza renovada. ¿Quién? Preguntó con un susurro que era casi una amenaza. Laura. La palabra cayó como un cuchillo. Laura. Su secretaria. La mujer que había estado a su lado durante años, manejando sus citas, protegiendo sus negocios, organizando su vida. La única persona, después de Camila, en quien había confiado completamente. El peso de la traición le golpeó en el pecho como un puñetazo. ¿Estás seguro?, murmuró. Más que seguro. Fue ella quien firmó los papeles en el hospital. Fue ella quien autorizó el protocolo de dignidad terminal. Y es ella quien ahora coordina con la colmena para encontrarlos. El silencio en la cabaña era sepulcral. Alejandro cerró el transmisor con un clic, respirando hondo para no perder el control. Laura. Siempre tan correcta, tan leal en apariencia. ¿Cuánto tiempo había estado trabajando en su contra? ¿Desde el principio? ¿Por dinero? ¿Por miedo? No importaba. Lo único que importaba era que sabía demasiado. Y ahora, estaba suelta, alertando a la colmena de cada movimiento que pudiera hacer. Alejandro se volvió hacia Camila. No podía quedarse allí. No podía esperar a ser cazado como un animal. Tenía que dar el primer golpe. Se arrodilló junto a la cama, acariciando el rostro de su esposa. Camila abrió los ojos, apenas un resquicio, suficiente para ver su rostro endurecido por la decisión. ¿Qué pasa?, susurró. Alejandro sonrió, una sonrisa amarga, rota, pero firme. ¿Nos vamos, amor? Le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Esta vez, no vamos a huir. Camila parpadeó, asintiendo débilmente, entendiendo más allá de las palabras. Alejandro se puso en pie, comenzó a empaquetar lo poco que tenían. Cargó un arma adicional, revisó las municiones. El plan en su mente era sencillo y brutal: buscar a Laura, arrancarle toda la información que necesitaba, y luego seguir el rastro hasta aplastar la colmena desde adentro. No habría más miedo. No habría más dudas. Se acercó a Camila, la levantó en brazos, sintiendo que su cuerpo, aunque débil, comenzaba a recuperar algo de fuerza. Ella apoyó la cabeza contra su hombro, murmurando: «Contigo,
Hasta el final. Alejandro sintió que una llama se encendía en su pecho, alimentada por esas palabras. No era solo venganza. Era amor. Era justicia. Salieron de la cabaña, cubiertos por la sombra creciente de la noche. Alejandro sabía que no iba a detenerse. No hasta que la última raíz podrida de la colmena fuera arrancada. No hasta que cada uno de los responsables pagara. No hasta que Camila pudiera vivir sin miedo. Y ahora, con ella a su lado, nada ni nadie podría detenerlo. Era el principio del fin. Y Alejandro del Valle se había convertido en la pesadilla de todos ellos.